Las profundidades del océano y sus habitantes. Parte 1. El comienzo del descenso. Todo comienza junto al mar, en un momento de absoluta calma. El aire es suave y la superficie del agua se mueve lentamente, formando pequeñas ondulaciones que reflejan la luz como si fueran diminutos espejos. No hay prisa por avanzar. Cada instante permite observar un nuevo detalle y dejar que el ritmo del océano marque el paso de este recorrido. El mar ocupa la mayor parte de la superficie de nuestro planeta. Desde muy lejos parece formar una inmensa extensión de color azul, continua y tranquila, un paisaje que cambia lentamente con la luz del día, las estaciones y el movimiento del viento. Aunque muchas personas disfrutan de las playas y conocen las aguas cercanas a la costa, la mayor parte del océano permanece muy alejada de la tierra, formando un mundo amplio, silencioso y lleno de escenarios diferentes. Bajo la superficie comienza un lugar donde la vida adopta formas muy variadas. Cada nivel del océano tiene su propio ambiente. La cantidad de luz cambia poco a poco, la temperatura se vuelve diferente y los habitantes que viven allí encuentran maneras sencillas y naturales de adaptarse a esas condiciones. Nuestro recorrido comienza despacio. El agua apenas cubre la superficie y todavía resulta fácil distinguir el movimiento de las pequeñas olas. Desde arriba, la luz del sol atraviesa el agua con suavidad. Los rayos luminosos se transforman en largas columnas brillantes que parecen bailar lentamente mientras el agua se mueve. En los primeros metros, todo parece tranquilo. El color azul se mezcla con tonos verdes y turquesas. Algunas partículas diminutas flotan suspendidas, desplazándose con las corrientes más suaves. Son tan pequeñas que apenas pueden verse, pero forman parte del gran equilibrio del océano. Estas formas de vida viajan durante días o incluso semanas dejándose llevar por el movimiento del agua. Algunas son plantas microscópicas capaces de aprovechar la luz del sol para producir alimento. Otras son pequeños animales que apenas comienzan su vida y que crecerán lentamente hasta convertirse en peces, medusas o diferentes criaturas marinas. El océano es un lugar donde todo se encuentra conectado. Las corrientes desplazan el agua de una región a otra, transportando calor, nutrientes y pequeñas formas de vida. Gracias a ese movimiento constante, muchos animales encuentran alimento incluso a grandes distancias. A medida que el descenso continúa, la superficie empieza a verse un poco más lejana. Todavía llega mucha claridad, pero el mundo exterior se vuelve menos visible. El sonido también cambia. Bajo el agua, todo parece avanzar con una calma especial. Los movimientos son lentos y las distancias parecen diferentes. El agua tiene una cualidad muy particular. Puede sostener el cuerpo de muchos animales con facilidad. Gracias a ello, algunas criaturas alcanzan tamaños realmente grandes sin necesidad de soportar todo su peso como ocurre en la Tierra. Esta característica ha permitido la existencia de algunos de los animales más grandes que han vivido en nuestro planeta. Entre las primeras formas de vida que aparecen durante este tranquilo recorrido se encuentran pequeños peces que nadan formando grupos muy organizados. Desde cierta distancia parecen una sola figura que cambia lentamente de dirección. Miles de cuerpos plateados reflejan la luz al mismo tiempo, creando destellos suaves que aparecen y desaparecen con el movimiento colectivo.
cada pez mantiene una pequeña distancia con los demás. Ese equilibrio permite que todo el grupo avance como si compartiera un mismo ritmo. No existe un líder visible. Cada individuo observa discretamente el movimiento de sus vecinos y ajusta su propia dirección con gran precisión. Pueden aparecer algunas medusas flotando lentamente. Sus cuerpos son casi transparentes y dejan pasar gran parte de la luz. Algunas tienen delicados tonos azulados, mientras que otras muestran colores muy suaves, como el blanco o un ligero tono rosado. Las medusas llevan millones de años habitando los océanos. Son mucho más antiguas que los árboles, las aves y la mayoría de los animales que hoy conocemos. Durante todo ese tiempo han conservado una forma muy sencilla que continúa funcionando de manera eficiente. Su desplazamiento resulta especialmente tranquilo. Contraen lentamente su cuerpo y luego lo relajan, avanzando con movimientos pausados que parecen seguir el mismo compás del agua. En muchas ocasiones, las corrientes realizan buena parte del viaje por ellas. Mientras tanto, pequeños rayos de luz siguen descendiendo desde la superficie. El agua nunca permanece completamente inmóvil. Incluso cuando el mar parece tranquilo desde la costa, en el interior siempre existen suaves movimientos que mantienen todo en constante cambio. Las corrientes pueden ser muy lentas o recorrer enormes distancias. Algunas tardan años en completar su recorrido alrededor del planeta. Gracias a ellas, el océano distribuye el calor entre diferentes regiones del mundo, ayudando a mantener un equilibrio que beneficia tanto a la vida marina como a los ecosistemas terrestres. Muy cerca de la superficie, la temperatura suele ser agradable, especialmente en las regiones tropicales. En esos lugares, el agua puede alcanzar entre 25 y 30 grados Celsius durante ciertas épocas del año. En cambio, cerca de los polos, incluso las aguas superficiales permanecen mucho más frías durante casi todo el año. Estas diferencias de temperatura crean paisajes muy distintos. Algunas zonas presentan aguas completamente transparentes, mientras que otras muestran un color más intenso debido a la gran cantidad de pequeñas formas de vida que flotan en el océano. También cambia según la profundidad. En los primeros metros todavía pueden distinguirse muchos matices. Poco a poco, algunos colores comienzan a desaparecer. El rojo es uno de los primeros en dejar de verse claramente. Después sucede algo parecido con los tonos anaranjados y amarillos. Más abajo predominan los azules y algunos verdes suaves. Este cambio ocurre de manera muy gradual. No existe una línea que marque el momento exacto. Simplemente, la luz va perdiendo algunas de sus tonalidades mientras continúa su viaje hacia el fondo. En ocasiones aparecen pequeñas tortugas marinas desplazándose con una tranquilidad admirable. Sus movimientos son lentos y constantes. Cada aleta realiza amplios recorridos que apenas alteran el agua a su alrededor. Algunas especies pueden recorrer miles de kilómetros a lo largo de su vida, siempre guiadas por señales naturales que aún siguen siendo motivo de estudio. Las tortugas llevan viviendo en los océanos desde hace muchísimo tiempo. Sus antepasados ya habitaban el planeta cuando muchos animales actuales todavía no existían. A pesar del paso de millones de años, su aspecto general ha cambiado muy poco. No muy lejos,
algunos peces de colores suaves exploran pequeñas zonas donde encuentran refugio entre rocas, algas o formaciones de coral. Cada especie ocupa un espacio diferente. Algunas prefieren permanecer cerca del fondo. Otras nadan en aguas abiertas. Muchas realizan pequeños recorridos diarios siguiendo el movimiento del sol. El océano también es hogar de una enorme variedad de sonidos muy delicados. Aunque desde fuera parezca completamente silencioso, bajo el agua existen pequeños chasquidos, suaves vibraciones y lejanos sonidos producidos por animales, corrientes y movimientos naturales del propio mar. Los camarones producen diminutos sonidos al mover rápidamente una de sus pinzas. Algunos peces emiten suaves vibraciones para comunicarse entre ellos. Muy a lo lejos, las ballenas dejan escuchar largas secuencias de sonidos graves que pueden viajar enormes distancias bajo el agua. El agua transmite el sonido de una forma muy eficiente. Por esa razón, muchos animales marinos utilizan los sonidos para orientarse, encontrar a otros individuos o simplemente mantener el contacto mientras recorren grandes espacios. Mientras el descenso continúa lentamente, la superficie se convierte en un techo brillante que parece cada vez más lejano. Desde abajo, el movimiento de las olas dibuja figuras cambiantes hechas de luz. Es un espectáculo silencioso que nunca se repite exactamente de la misma manera. Las pequeñas burbujas ascienden con tranquilidad. Algunas nacen sobre las rocas, otras aparecen entre las algas y muchas simplemente acompañan el movimiento del agua durante unos segundos antes de llegar nuevamente al aire. Cada rincón del océano alberga una historia diferente. Ningún lugar es exactamente igual a otro. Incluso dos regiones situadas a la misma profundidad pueden presentar paisajes completamente distintos dependiendo de la temperatura, las corrientes y el tipo de fondo marino. Con el paso de los minutos, la luz comienza a suavizarse un poco más. Todavía ilumina con claridad todo el entorno, pero el azul adquiere un tono ligeramente más profundo. El agua parece envolver cada detalle con una calma constante, como si todo se moviera siguiendo un mismo ritmo lento y armonioso. El viaje apenas ha comenzado. Todavía quedan muchos niveles por descubrir, cada uno con sus propios habitantes, colores y paisajes. Más adelante aparecerán jardines de coral, extensas praderas submarinas, bosques de algas que se balancean con las corrientes y, mucho más abajo, regiones donde la luz del sol ya no consigue llegar. Los camarones producen diminutos sonidos al mover rápidamente una de sus pinzas. Algunos peces emiten suaves vibraciones para comunicarse entre ellos. Muy a lo lejos, las ballenas dejan escuchar largas secuencias de sonidos graves que pueden viajar enormes distancias bajo el agua. El agua transmite el sonido de una forma muy eficiente. Por esa razón, muchos animales marinos utilizan los sonidos para orientarse, encontrar a otros individuos o simplemente mantener el contacto mientras recorren grandes espacios. Mientras el descenso continúa lentamente, la superficie se convierte en un techo brillante que parece cada vez más lejano. Desde abajo, el movimiento de las olas dibuja figuras cambiantes hechas de luz. Es un espectáculo silencioso que nunca se repite exactamente de la misma manera. Las pequeñas burbujas ascienden con tranquilidad.
Algunas nacen sobre las rocas, otras aparecen entre las algas y muchas simplemente acompañan el movimiento del agua durante unos segundos antes de llegar nuevamente al aire. Cada rincón del océano alberga una historia diferente. Ningún lugar es exactamente igual a otro. Incluso dos regiones situadas a la misma profundidad pueden presentar paisajes completamente distintos dependiendo de la temperatura, las corrientes y el tipo de fondo marino. Con el paso de los minutos, la luz comienza a suavizarse un poco más. Todavía ilumina con claridad todo el entorno, pero el azul adquiere un tono ligeramente más profundo. El agua parece envolver cada detalle con una calma constante, como si todo se moviera siguiendo un mismo ritmo lento y armonioso. El viaje apenas ha comenzado. Todavía quedan muchos niveles por descubrir, cada uno con sus propios habitantes, colores y paisajes. Más adelante aparecerán jardines de coral, extensas praderas submarinas, bosques de algas que se balancean con las corrientes y, mucho más abajo, regiones donde la luz del sol ya no consigue llegar. Solo permanece la serenidad de estas primeras aguas iluminadas. La claridad sigue descendiendo desde la superficie, las corrientes continúan su viaje silencioso y el océano, inmenso y paciente, invita a seguir avanzando poco a poco hacia sus profundidades. Jardines submarinos de coral y praderas marinas. El descenso continúa con la misma calma. La superficie ya se encuentra un poco más lejos, aunque todavía deja pasar una luz abundante y serena. Los rayos del sol siguen atravesando el agua, formando largas columnas luminosas que cambian lentamente de forma con el movimiento constante del mar. En esta zona del océano, la claridad permite que muchas formas de vida encuentren las condiciones necesarias para crecer durante años, décadas e incluso siglos. Poco a poco, el paisaje comienza a transformarse. El fondo deja de ser una extensión uniforme y aparecen formas variadas que recuerdan a pequeños jardines, donde cada rincón alberga una gran diversidad de habitantes. Ante la vista se extiende un arrecife de coral. Desde cierta distancia parece una ciudad tranquila construida por la naturaleza. Existen elevaciones suaves, pequeños valles, túneles, grietas y numerosas superficies donde innumerables seres vivos encuentran un lugar adecuado para vivir. Aunque muchas personas imaginan que el coral es una roca, en realidad está formado por diminutos animales que viven unidos en grandes grupos. Cada uno es muy pequeño, apenas visible a simple vista, pero al trabajar juntos durante muchísimo tiempo construyen estructuras que pueden alcanzar tamaños sorprendentes. Su crecimiento es muy lento. Algunas especies apenas aumentan unos pocos centímetros cada año. Esa paciencia forma parte de la esencia del océano. No existe prisa. Las transformaciones suceden poco a poco, siguiendo un ritmo constante que puede mantenerse durante cientos o incluso miles de años. Los arrecifes más grandes del planeta comenzaron a formarse mucho antes del nacimiento de muchas civilizaciones humanas. Generación tras generación, nuevos corales crecieron sobre los anteriores, creando paisajes que hoy pueden observarse desde el espacio. Sigue siendo abundante en estas aguas. Gracias a ella, unas diminutas algas viven dentro de muchos corales. Ambos organismos mantienen una relación muy especial. Las algas producen alimento utilizando la luz, mientras que el coral les ofrece un lugar seguro donde permanecer.
Es una colaboración sencilla que beneficia a los dos. Este equilibrio permite que los arrecifes estén llenos de vida. Peces pequeños recorren los estrechos pasajes entre las ramas de coral. Algunos apenas miden unos pocos centímetros y presentan colores suaves que armonizan con el paisaje submarino. Otros poseen delicadas franjas amarillas, tonos azul claro o pequeños detalles anaranjados que la luz vuelve especialmente agradables de observar mientras atraviesa el agua. A pesar de la gran cantidad de habitantes, el ambiente transmite serenidad. Cada especie parece conocer perfectamente su lugar. Los movimientos son continuos, pero nunca apresurados. Algunos peces permanecen cerca del fondo durante largos momentos. Otros avanzan lentamente alrededor de las formaciones de coral antes de regresar al mismo refugio. En ciertos rincones aparecen peces mariposa, conocidos por la delicadeza de sus colores y por la forma redondeada de su cuerpo. Suelen desplazarse despacio, explorando pequeñas grietas donde encuentran diminutos alimentos. Muy cerca pueden observarse peces ángel, cuyos cuerpos parecen deslizarse entre las corrientes con una elegancia natural. Sus aletas se mueven suavemente, casi como si flotaran sin esfuerzo alguno. Entre los corales también viven pequeños peces payaso. Su hogar se encuentra entre los suaves tentáculos de las anémonas marinas. A simple vista, estos tentáculos parecen delicadas plantas que se balancean lentamente con el agua. Sin embargo, también pertenecen al grupo de los animales, muy especial entre ambos. El pez payaso encuentra protección entre los tentáculos de la anémona, mientras ayuda a mantener limpio su hogar y contribuye a pequeñas tareas que benefician a ambos. Este tipo de colaboración aparece muchas veces en el océano. Numerosas especies viven unas junto a otras, compartiendo espacios donde cada una aporta algo diferente. Es un ejemplo más de cómo la naturaleza encuentra formas tranquilas de mantener el equilibrio. La temperatura en estas aguas suele mantenerse agradable durante buena parte del año. En muchas regiones tropicales oscila entre los 24 y los 29 grados Celsius. Esa estabilidad favorece el crecimiento de una enorme cantidad de organismos marinos. El agua también resulta muy transparente. En algunos lugares es posible distinguir claramente el fondo incluso a varias decenas de metros de profundidad. La claridad permite apreciar los pequeños detalles de cada roca, cada coral y cada movimiento de los peces. Algunas estrellas de mar descansan sobre el fondo. Permanecen inmóviles durante largos periodos, como si formaran parte del paisaje. Sus 5 brazos se extienden lentamente sobre la arena o sobre las rocas mientras avanzan con una lentitud casi imperceptible. Aunque parezcan muy sencillas, las estrellas de mar poseen una extraordinaria capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Existen miles de especies repartidas por casi todos los océanos del planeta. Algunas viven en aguas cálidas y poco profundas, mientras que otras habitan regiones mucho más oscuras y profundas. Cerca de ellas aparecen erizos de mar. Sus espinas forman delicadas figuras redondeadas que permanecen casi inmóviles sobre el fondo. Poco a poco se desplazan utilizando pequeños movimientos que resultan difíciles de apreciar así crecen grandes abanicos de coral. Sus ramas planas se orientan siguiendo la dirección habitual de las corrientes.
De esa manera aprovechan el paso constante del agua para obtener alimento. Las corrientes nunca dejan de moverse completamente. Incluso cuando parecen invisibles, continúan recorriendo el océano lentamente. Gracias a ellas llegan diminutas partículas que alimentan a muchos organismos que permanecen fijos sobre las rocas. El paisaje cambia suavemente mientras continúa el recorrido. Las formaciones de coral comienzan a separarse unas de otras y aparecen amplias zonas cubiertas por arena muy fina. Sobre ella pueden distinguirse pequeñas ondulaciones creadas por el movimiento continuo del agua. Son dibujos delicados que cambian poco a poco con el paso del tiempo. Algunas conchas descansan parcialmente enterradas. Muchas fueron el hogar de pequeños moluscos que vivieron allí durante años antes de que las corrientes las depositaran suavemente sobre el fondo. Cada concha posee formas ligeramente diferentes. Algunas presentan suaves espirales. Otras son completamente lisas. Muchas muestran tonos blancos, crema o ligeros matices rosados que apenas conservan color bajo el agua. Muy cerca comienza otro paisaje igualmente tranquilo. El fondo se cubre poco a poco por extensas praderas marinas. A diferencia de las algas, estas plantas poseen raíces que permanecen sujetas al suelo submarino. Sus largas hojas verdes se balancean lentamente siguiendo el movimiento de las corrientes, como si un viento muy suave recorriera permanentemente este silencioso jardín. Desde cierta distancia, las praderas recuerdan a enormes campos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Miles de hojas realizan pequeños movimientos al mismo tiempo. Ninguna sigue exactamente el mismo recorrido, pero todas parecen compartir un ritmo pausado y armonioso. Cumplen una función muy importante para numerosos animales marinos. Muchos peces jóvenes encuentran refugio entre las hojas durante sus primeras etapas de vida. Allí disponen de alimento y de numerosos lugares donde permanecer mientras crecen lentamente. También habitan estos espacios pequeños caballitos de mar. Su aspecto resulta muy diferente al de otros peces. Permanecen sujetos a las plantas utilizando su cola enrollada, dejando que la corriente los meza suavemente durante largos periodos. Su desplazamiento es uno de los más lentos del océano. Cuando deciden cambiar de lugar, baten una pequeña aleta situada sobre su espalda con movimientos rápidos pero muy delicados, avanzando apenas unos centímetros cada vez. Existen decenas de especies distintas de caballitos de mar repartidas por diferentes regiones del mundo. Algunas apenas alcanzan unos pocos centímetros de longitud, mientras que otras son considerablemente mayores. Su capacidad para mezclarse con el entorno es extraordinaria. Muchos adoptan colores semejantes a las plantas entre las que viven, pasando casi desapercibidos mientras permanecen inmóviles. Las praderas marinas también ayudan a mantener el agua limpia. Sus hojas reducen el movimiento de la arena y permiten que muchas pequeñas partículas se depositen lentamente sobre el fondo. Gracias a ello, el agua puede conservar una gran transparencia, permitiendo que la luz continúe descendiendo hasta donde todavía resulta suficiente para las plantas. En ocasiones aparece una tranquila manta raya deslizándose sobre la arena. Sus amplias aletas parecen alas que se abren y se cierran lentamente mientras avanza con enorme suavidad. Apenas levanta pequeñas nubes de arena al pasar cerca del fondo.
Su movimiento transmite una sensación de calma continua. En lugar de nadar mediante rápidos impulsos, parece flotar con absoluta facilidad, aprovechando la resistencia natural del agua. Pasan lentamente algunas tortugas marinas. De vez en cuando, ascienden hacia la superficie para tomar aire y después, regresan con la misma tranquilidad a las aguas iluminadas. Algunas especies pueden vivir muchas décadas. Durante ese tiempo recorren enormes distancias entre distintas regiones del océano siguiendo rutas que repiten generación tras generación. Aunque viajan miles de kilómetros, muchas regresan exactamente a las mismas playas donde nacieron para depositar sus huevos. Todavía no se comprende completamente cómo logran orientarse con tanta precisión. Se piensa que utilizan diferentes señales naturales presentes en el planeta, como la posición del Sol, las corrientes marinas y el campo magnético terrestre. Mientras tanto, la luz continúa suavizándose muy lentamente. Los colores intensos comienzan a volverse un poco más discretos. El azul adquiere una presencia cada vez mayor. La temperatura desciende apenas unos grados respecto a la superficie, aunque el cambio ocurre de forma gradual, casi imperceptible. Todo el paisaje parece respirar con el mismo ritmo pausado. Las hojas de las praderas siguen balanceándose. Los peces continúan sus tranquilos recorridos. Los corales permanecen creciendo lentamente, centímetro a centímetro, año tras año. Las corrientes siguen transportando diminutas formas de vida hacia lugares muy lejanos. Y el océano conserva esa sensación de inmensa calma que acompaña cada instante del viaje. Poco a poco, el recorrido dejará atrás estos jardines iluminados para avanzar hacia aguas donde la luz comenzará a disminuir con mayor claridad. Allí aparecerán nuevos habitantes, diferentes paisajes y una atmósfera cada vez más silenciosa, mientras el descenso continúa con la misma serenidad con la que comenzó. El océano abierto y la luz que comienza a suavizarse. El viaje continúa con la misma calma. Poco a poco, los arrecifes y las praderas marinas van quedando atrás. Sus colores todavía permanecen en la distancia, aunque cada metro de descenso hace que se vuelvan un poco más suaves, como si fueran parte de un recuerdo tranquilo que permanece iluminado por la luz del sol. Frente a nosotros comienza a abrirse un espacio mucho más amplio. Ya no aparecen tantas rocas ni formaciones de coral. El paisaje se transforma en una inmensa extensión de agua que parece no tener límites. Es el océano abierto, un lugar donde el horizonte submarino se extiende en todas las direcciones y donde las corrientes recorren largas distancias con un movimiento constante y silencioso. La sensación de amplitud es diferente a cualquier otro paisaje natural. No existen árboles, montañas o edificios que marquen un camino. El agua rodea todo el espacio con una serenidad profunda, permitiendo que la vista se pierda lentamente en un azul cada vez más intenso. La luz continúa descendiendo desde la superficie, aunque ahora resulta un poco más tenue. Los rayos solares todavía llegan con claridad, pero ya no forman columnas tan brillantes como al principio del recorrido. El agua filtra lentamente parte de esa luz, creando un ambiente suave y uniforme. La temperatura también comienza a cambiar. El descenso es gradual. No ocurre de un momento a otro. Cada pocos metros, el agua se vuelve apenas un poco más fresca,
como si el océano invitara lentamente a un ambiente más tranquilo y silencioso. En muchas regiones del mundo, estas aguas presentan temperaturas cercanas a los 20 grados Celsius. Más abajo continuarán descendiendo poco a poco, acompañando cada etapa del viaje. Las corrientes siguen presentes. Algunas son tan suaves que apenas pueden percibirse. Otras recorren grandes extensiones del océano durante meses o incluso añadir el océano como una inmensa red de caminos invisibles. Cada corriente transporta agua desde un lugar hasta otro. Algunas llevan agua cálida hacia regiones frías. Otras hacen exactamente lo contrario. Gracias a estos movimientos constantes, el océano ayuda a distribuir el calor por todo el planeta de una manera lenta y continua. Este inmenso intercambio sucede todos los días, durante todas las estaciones y desde hace millones de años. Mientras tanto, numerosas criaturas aprovechan estos caminos naturales. Algunos peces pasan gran parte de su vida viajando junto a las corrientes. En lugar de gastar mucha energía nadando constantemente, permiten que el propio movimiento del agua los acompañe durante buena parte del recorrido. En estas aguas aparecen peces de cuerpo alargado y brillante. Muchos presentan tonos plateados que reflejan la escasa luz disponible. Ese brillo cambia ligeramente dependiendo del ángulo desde el que se observe, creando suaves destellos que aparecen y desaparecen mientras avanzan. En ocasiones forman grupos muy numerosos. Desde lejos parecen una nube que cambia lentamente de forma. Cada individuo mantiene una pequeña separación con los demás, pero todos se desplazan con una coordinación extraordinaria. Cuando el grupo cambia de dirección, el movimiento ocurre con una suavidad admirable. No parece existir ninguna señal visible. Simplemente, todos giran casi al mismo tiempo, como si compartieran un mismo ritmo natural. Algo más arriba, cerca de la superficie, todavía pueden distinguirse algunas aves marinas cuando se acercan para buscar alimento. Desde abajo solo se observan sus siluetas atravesando la claridad del agua durante unos instantes antes de regresar al aire. Poco después, la tranquilidad vuelve a ocupar todo el espacio. También aparecen algunos de los viajeros más grandes del océano. A lo lejos, una ballena avanza lentamente. Su tamaño resulta impresionante, pero su movimiento transmite una absoluta serenidad. Cada impulso de su cola desplaza una enorme cantidad de agua con un esfuerzo que parece mínimo. Las ballenas realizan algunos de los viajes más largos conocidos entre los animales. Cada año recorren miles de kilómetros siguiendo rutas que han mantenido durante generaciones. Algunas se desplazan desde aguas muy frías hasta regiones cálidas, donde encuentran condiciones adecuadas para diferentes etapas de su vida. A pesar de su gran tamaño, su alimentación puede estar formada por organismos diminutos. Muchas especies consumen pequeños crustáceos o peces muy pequeños que encuentran reunidos en enormes cantidades. El océano demuestra así uno de sus equilibrios más curiosos. Criaturas muy pequeñas pueden alimentar a animales gigantescos. Todo forma parte de una cadena natural que ha permanecido estable durante muchísimo tiempo. Mientras la ballena continúa alejándose lentamente, el sonido del océano adquiere una cualidad muy especial. Bajo el agua, los sonidos graves pueden recorrer distancias enormes.
Algunos cantos de ballenas viajan cientos de kilómetros antes de perder intensidad. Esa capacidad permite que animales muy alejados puedan escucharse entre sí. Cada especie posee secuencias diferentes de sonidos. Algunas son largas y pausadas. Otras consisten en suaves pulsos que se repiten lentamente. Los científicos continúan estudiando estas vocalizaciones para comprender mejor la manera en que las ballenas se comunican. Aunque todavía quedan muchos aspectos por descubrir, resulta evidente que el sonido ocupa un lugar muy importante en la vida del océano. A medida que el descenso continúa, la presión del agua aumenta poco a poco. Este cambio sucede de forma constante en algunos metros. El peso del agua situada por encima es ligeramente mayor. Los habitantes del océano están perfectamente adaptados a estas condiciones. Para ellos resulta completamente natural. Muchos animales que viven cerca de la superficie no podrían habitar grandes profundidades, del mismo modo que las especies que viven muy abajo no suelen acercarse a las aguas iluminadas. Cada uno encuentra el lugar donde mejor puede desarrollarse. No existe un ambiente mejor que otro. Simplemente son diferentes. El océano ofrece una enorme variedad de espacios donde la vida adopta formas distintas según las condiciones de cada nivel. Mientras tanto, pequeñas partículas continúan flotando alrededor. Muchas son restos de plantas microscópicas. Otras corresponden a diminutos organismos vivos. Todas ellas descienden lentamente formando una especie de lluvia muy delicada que nunca deja de caer hacia las profundidades. Los científicos suelen llamar a este fenómeno nieve marina porque recuerda al lento descenso de los copos de nieve. Sin embargo, no se trata de nieve verdadera. Son diminutas partículas orgánicas que sirven de alimento para numerosos habitantes de las zonas profundas. Gracias a este lento descenso constante, incluso regiones donde nunca llega la luz reciben una fuente continua de alimento. Es un proceso silencioso que ocurre todos los días del año. Muy pocas personas llegan a imaginar que existe esta lluvia permanente bajo el océano. Mientras continúa el recorrido, aparecen algunas medusas de mayor tamaño. Sus cuerpos transparentes parecen casi invisibles. Solo pequeños reflejos permiten distinguir el contorno de sus campanas redondeadas. Sus largos tentáculos acompañan cada movimiento del agua con absoluta suavidad. Algunas especies producen una tenue luminosidad natural. No es una luz intensa. Se trata de un brillo muy delicado que apenas destaca bastante claridad proveniente de la superficie, por lo que esa luminosidad resulta discreta. Más adelante, cuando el océano sea mucho más oscuro, este tipo de luz tendrá un papel mucho más importante. Cada región del mar prepara lentamente la llegada de la siguiente. Nada cambia de forma repentina. Todo ocurre mediante transiciones muy suaves. Los colores siguen modificándose. Los tonos cálidos casi han desaparecido. Predominan ahora diferentes matices de azul. Al mirar hacia arriba, la superficie aparece como un amplio techo luminoso. Las olas ya no pueden distinguirse con claridad. Solo una gran extensión brillante marca el lugar donde el océano se encuentra con el cielo. Al mirar hacia abajo, el azul se vuelve cada vez más profundo. Todavía no existe oscuridad. Simplemente,
la claridad disminuye lentamente. Es como si el océano invitara poco a poco a un ambiente de mayor serenidad. En estas aguas abiertas también pueden aparecer grandes bancos de atunes. Son peces que recorren enormes distancias siguiendo las variaciones de temperatura y la disponibilidad de alimento. Su cuerpo está perfectamente diseñado para nadar durante largos periodos. Pueden mantener un ritmo constante durante muchas horas, atravesando grandes regiones del océano. A pesar de esos largos recorridos, el paisaje conserva una sensación permanente de tranquilidad. No existen caminos visibles. No hay señales. Solo agua, corrientes y una inmensa calma que acompaña cada desplazamiento. Con el paso del tiempo, el azul continúa haciéndose un poco más intenso. La luz pierde fuerza de manera casi imperceptible. La temperatura sigue descendiendo lentamente. La presión aumenta con absoluta regularidad. Todo sucede siguiendo el mismo ritmo pausado que ha acompañado el viaje desde el principio. Muy pronto aparecerá una región conocida por muchos como la zona del crepúsculo del océano. Todavía estará presente, aunque solo como una claridad muy tenue. Los habitantes comenzarán a ser diferentes. Sus cuerpos reflejarán las nuevas condiciones del ambiente. Algunos serán plateados, otros casi transparentes. Muchos realizarán tranquilos desplazamientos diarios entre distintos niveles del océano siguiendo un ritmo que repiten desde hace incontables generaciones. Con la misma serenidad con la que el recorrido comenzó junto a la superficie, el descenso continúa ahora hacia aguas donde el silencio parece hacerse todavía más profundo y donde la luz, poco a poco, empieza a convertirse en un suave recuerdo que permanece muy arriba, iluminando desde la distancia el inmenso océano. Todavía estará presente, aunque solo como una claridad muy tenue. Los habitantes comenzarán a ser diferentes. Sus cuerpos reflejarán las nuevas condiciones del ambiente. Algunos serán plateados, otros casi transparentes. Muchos realizarán tranquilos desplazamientos diarios entre distintos niveles del océano siguiendo un ritmo que repiten desde hace incontables generaciones. Con la misma serenidad con la que el recorrido comenzó junto a la superficie, el descenso continúa ahora hacia aguas donde el silencio parece hacerse todavía más profundo y donde la luz, poco a poco, empieza a convertirse en un suave recuerdo que permanece muy arriba, iluminando desde la distancia el inmenso océano. Parte 4. La tranquila zona del crepúsculo. El descenso continúa sin prisa. El océano parece hacerse cada vez más amplio, como si el espacio se expandiera lentamente en todas las direcciones. La superficie todavía permanece muy arriba, aunque ya no puede distinguirse con claridad. La luz del sol sigue llegando, pero lo hace de una manera mucho más suave, envolviendo el agua en un delicado tono azul. En esta región comienza una etapa diferente del viaje. Muchos la conocen como la zona del crepúsculo del océano. No recibe ese nombre porque exista oscuridad completa, sino porque la claridad empieza a ser tenue. La luz continúa presente, aunque ya no ilumina cada detalle como ocurría cerca de la superficie. Todo parece cubierto por una calma aún más profunda. Las siluetas de los animales se observan a cierta distancia antes de que sus formas se definan lentamente. Los colores vivos prácticamente han desaparecido.
Predominan los grises suaves, los tonos plateados y diferentes matices de azul que se mezclan con el agua. La temperatura continúa descendiendo. En lugares del planeta puede situarse entre los 10 y los 5 grados Celsius, dependiendo de la región y de la profundidad exacta. El cambio sigue siendo gradual. El océano nunca apresura sus transformaciones. La presión también aumenta de manera constante. Cada metro de descenso añade un poco más de peso al agua que rodea todo este ambiente. Sin embargo, los habitantes de esta zona viven aquí con total naturalidad. Sus cuerpos han evolucionado lentamente durante millones de años para adaptarse a estas condiciones. Muchas especies nunca ascienden hacia la superficie. De un mismo modo, numerosos animales de aguas poco profundas jamás descienden hasta aquí. Cada uno encuentra el lugar donde mejor puede desarrollar su vida. La sensación de silencio se hace más evidente. Los sonidos continúan viajando a través del agua, pero el ambiente parece mucho más sereno. Todo invita a observar con tranquilidad cada pequeño movimiento. Muy cerca aparece un grupo de peces de cuerpo alargado. Sus costados reflejan la escasa luz disponible como si fueran pequeños espejos. Ese brillo no busca llamar la atención. Simplemente les ayuda a mezclarse con la claridad tenue que aún desciende desde arriba. Cuando se observan desde cierta distancia, parecen desaparecer por momentos. El océano posee numerosos ejemplos de este tipo de adaptación. En un lugar donde la luz disminuye lentamente, reflejar el entorno resulta una forma sencilla de integrarse en el paisaje. Algo similar ocurre con muchos organismos transparentes. Sus cuerpos dejan pasar gran parte de la luz, haciendo que apenas puedan distinguirse mientras flotan con las corrientes. Existen pequeños camarones casi invisibles. Algunas medusas parecen hechas únicamente de agua. Ciertos peces muestran órganos internos delicadamente visibles debido a la transparencia de su piel. Todo ello crea un paisaje muy diferente al que quedó atrás entre los arrecifes de formas suaves y los movimientos lentos. Mientras el recorrido continúa, pequeñas partículas siguen descendiendo desde las aguas superiores. La llamada nieve marina nunca deja de caer. Son restos diminutos de materia orgánica, fragmentos microscópicos y pequeñas formas de vida que descienden lentamente durante días o incluso semanas. Para muchos animales de esta región representan una parte importante de su alimentación. Es como si el océano enviara continuamente pequeños regalos desde la superficie hacia las profundidades. El descenso de estas partículas es tan lento que algunas tardan mucho tiempo en alcanzar el fondo del mar. Durante ese largo recorrido, innumerables organismos las aprovechan como alimento. Nada se desperdicia. Todo encuentra un lugar dentro del gran equilibrio del océano. Muy cerca aparece una pequeña medusa. Su cuerpo transparente apenas modifica el color del agua. Solo una ligera línea brillante permite seguir su movimiento. Cada pocos segundos contrae suavemente su campana y luego vuelve a abrirla con absoluta tranquilidad. El avance es lento. Parece dejarse llevar tanto por su propio impulso como por el movimiento natural del océano. Alrededor de ella flotan diminutos organismos que apenas pueden distinguirse. Muchos pertenecen al plancton, un conjunto de pequeñas formas de vida que viajan con las corrientes.
Aunque su tamaño sea muy reducido, su importancia para el océano es enorme. Numerosos animales dependen directa o indirectamente de estas diminutas criaturas. Algunos peces pasan gran parte de su vida alimentándose de ellas. Las ballenas filtran cantidades enormes de agua para obtener pequeños organismos. Incluso muchos habitantes de las profundidades reciben alimento gracias al lento descenso de estas formas microscópicas. Una vez más que incluso lo más pequeño puede desempeñar un papel muy importante. Mientras tanto, la claridad continúa disminuyendo. Mirar hacia arriba permite distinguir un resplandor azul muy lejano. Mirar hacia abajo muestra un espacio donde el color se vuelve cada vez más profundo. Todavía no existe oscuridad completa. Simplemente, la luz se hace más delicada a cada momento. En esta región ocurre uno de los movimientos diarios más extraordinarios del planeta. Cuando llega la noche en la superficie, millones de pequeños animales ascienden lentamente hacia aguas más iluminadas. Al amanecer regresan otra vez a estas profundidades. Este desplazamiento ocurre todos los días. Se realiza de manera tranquila y constante. Participan peces pequeños, camarones, diminutos calamares y muchos otros organismos. Aunque cada individuo sea pequeño, la cantidad total de animales que participa es tan grande que se considera uno de los mayores desplazamientos diarios de seres vivos en toda la Tierra. Todo sucede sin ruido, sin prisa, siguiendo un ritmo que se mantiene desde hace muchísimo tiempo. Algunos peces presentan ojos especialmente grandes. En un ambiente donde la luz comienza a escasear, captar cada pequeño rayo resulta muy útil. Otros, en cambio, dependen menos de la vista y más de otros sentidos para orientarse. Cada especie encuentra una solución diferente. No existe una única manera de adaptarse al océano. La naturaleza ofrece una enorme variedad de respuestas sencillas para cada ambiente. Mientras el recorrido continúa, aparecen largos filamentos casi transparentes flotando verticalmente. Pertenecen a colonias de pequeños organismos que viven unidos. Cada individuo cumple una función específica, pero todos colaboran formando una estructura mucho mayor. Desde cierta distancia aparecen delicadas cintas de cristal suspendidas en el agua. Su movimiento acompaña suavemente las corrientes. Resistirse al océano. Simplemente se dejan llevar. Muy cerca también pueden observarse pequeños calamares. Sus cuerpos son estilizados y suaves. Se desplazan mediante breves impulsos que alternan con largos momentos de calma. En ocasiones permanecen inmóviles durante unos segundos antes de continuar su recorrido. Muchas especies de esta zona poseen la capacidad de producir una tenue luz propia. Ese fenómeno recibe el nombre de bioluminiscencia. Aunque el término pueda parecer complejo, la idea es muy sencilla. Algunos seres vivos pueden generar pequeñas luces mediante procesos naturales que ocurren dentro de su cuerpo. La intensidad suele ser muy suave. No ilumina grandes espacios. Más bien recuerda al delicado brillo de una pequeña estrella observada desde muy lejos. En esta parte del océano todavía llega suficiente claridad desde la superficie como para que esas luces resulten discretas. Sin embargo, conforme el descenso continúe, comenzarán a destacar cada vez más.
Muchos animales utilizan estos pequeños destellos para mezclarse con la luz que desciende desde arriba. Otros los emplean para comunicarse con individuos de su misma especie. Algunos simplemente producen un brillo muy tenue que acompaña su desplazamiento. El océano profundo alberga una enorme diversidad de formas luminosas. Algunas emiten una luz azulada. Otras muestran tonos ligeramente verdosos. En todos los casos, la luminosidad resulta delicada y tranquila. Jamás rompe la serenidad del paisaje. Mientras tanto, la presión continúa aumentando. Aunque resulte difícil imaginarla, los habitantes de esta región viven completamente adaptados a ella. Sus cuerpos funcionan con absoluta normalidad. Lo que para un ser humano sería un ambiente imposible, para ellos representa simplemente su hogar. Cada especie pertenece exactamente al lugar donde deja de mostrar esa extraordinaria diversidad. Unos cientos de metros más arriba existían jardines de coral llenos de colores. Aquí predominan las formas discretas, los movimientos pausados y una luz muy suave. Más abajo aparecerán ambientes todavía más silenciosos. Cada nivel posee su propia belleza. Cada profundidad ofrece un paisaje distinto. El viaje continúa lentamente. La claridad se vuelve cada vez más tenue. Las partículas siguen descendiendo como una lluvia infinita. Las corrientes avanzan con calma, llevando agua de un lugar a otro sin detenerse nunca. Los pequeños peces continúan sus desplazamientos diarios. Las medusas flotan casi sin esfuerzo. Los calamares desaparecen poco a poco entre el azul profundo. Muy arriba permanece un resplandor que recuerda la presencia del sol. Muy abajo comienza a insinuarse una región donde la oscuridad terminará por envolver completamente el océano. Hacia allí continuará el descenso. Con la misma serenidad. Con el mismo ritmo pausado. Y con la sensación constante de que el océano guarda todavía muchos paisajes tranquilos por descubrir en sus profundidades. El comienzo de la oscuridad y las luces silenciosas del océano. El descenso continúa con la misma tranquilidad que ha acompañado todo el recorrido. El agua rodea cada espacio con una calma constante, mientras el azul se vuelve más profundo y la claridad que llega desde la superficie se hace cada vez más tenue. Todavía es posible mirar hacia arriba y distinguir un suave resplandor, aunque ya parece muy lejano. Ese brillo permanece como un delicado recuerdo del día, filtrado por cientos de metros de agua. Poco a poco llega un momento en el que la luz del sol deja de ser suficiente para iluminar el entorno. No ocurre de forma repentina. Durante varios minutos, la claridad simplemente disminuye hasta convertirse en un suave velo azulado. Después, ese tono comienza a desaparecer lentamente. El océano entra entonces en una región donde el día y la noche dejan de tener un significado visible. Aquí, la luz del sol ya no alcanza el paisaje. Sin embargo, el océano no queda completamente oscuro. Comienza a aparecer una clase diferente de luz. No procede del cielo. No atraviesa las aguas desde la superficie. Nace de los propios habitantes de estas profundidades. El ambiente adquiere una serenidad distinta. La vista necesita unos instantes para acostumbrarse a la escasa iluminación.
Poco a poco empiezan a distinguirse pequeños puntos luminosos distribuidos a diferentes distancias. Algunos permanecen inmóviles. Otros avanzan lentamente. Varios aparecen solo durante unos segundos antes de desaparecer otra vez entre la oscuridad. Son pequeñas luces producidas por animales marinos. La mayoría poseen un brillo muy suave, normalmente de color azul o ligeramente verdoso. Estos colores viajan mejor a través del agua que otros tonos, por lo que resultan especialmente útiles en las grandes profundidades. El espectáculo es silencioso. Nos recuerda a una ciudad iluminada. Contemplar un cielo lleno de estrellas muy lejanas, donde cada punto luminoso se mueve lentamente siguiendo su propio camino. En algunos lugares, la distancia entre una luz y otra puede ser muy grande. En otros, varias criaturas coinciden formando delicados grupos que parecen flotar suspendidos en la inmensidad del océano. Cada destello aparece con absoluta naturalidad. No existe ningún movimiento brusco. Todo mantiene el mismo ritmo pausado que acompaña este viaje desde el principio. La temperatura continúa descendiendo. En muchas zonas profundas del océano se mantiene alrededor de los 4 grados Celsius durante prácticamente todo el año. Puede parecer un ambiente muy frío. Sin embargo, esa temperatura permanece sorprendentemente estable. Mientras en la superficie las estaciones cambian continuamente, aquí abajo las variaciones son muy pequeñas. El océano profundo conserva una tranquilidad que también se refleja en su clima. La presión sigue aumentando lentamente. A estas profundidades, el peso del agua que se encuentra por encima resulta enorme. Sin embargo, los animales que viven aquí no sienten ese ambiente como algo extraordinario. Han evolucionado durante millones de años adaptándose exactamente a estas condiciones. Para ellos, esta inmensa oscuridad constituye un hogar lleno de equilibrio. Mientras el descenso continúa, aparece una pequeña medusa luminosa. Su cuerpo transparente apenas puede distinguirse. Lo primero que llama la atención es el tenue resplandor azul que parece recorrer lentamente el borde de su campana. Cada movimiento genera una sensación de enorme delicadeza. Los largos tentáculos se desplazan con el agua formando suaves curvas que cambian continuamente. No producen ruido. No alteran el entorno. Simplemente acompañan el movimiento constante de las corrientes. Un pequeño pez. En la punta de una prolongación situada delante de su cabeza brilla una diminuta luz. Es tan suave que apenas ilumina unos pocos centímetros a su alrededor. Muchas especies utilizan pequeñas luces como esta de maneras muy diferentes. Algunas les permiten distinguir mejor su entorno inmediato. Otras sirven para que individuos de la misma especie puedan reconocerse en la oscuridad. Cada organismo encuentra una solución adaptada a su propia forma de vida. El océano profundo alberga miles de ejemplos distintos. Algunos animales producen destellos breves. Otros mantienen una luz constante. Existen especies capaces de crear pequeños patrones luminosos a lo largo de su cuerpo. Incluso hay organismos que parecen dibujar delicadas líneas brillantes mientras nadan lentamente. La oscuridad convierte esos pequeños detalles en parte del paisaje. A cierta distancia puede observarse una colonia de diminutos organismos flotando unidos.
cada uno emite una tenue luminosidad. Cuando la corriente los mueve, parecen una larga cinta de pequeñas estrellas desplazándose lentamente bajo el agua. Resulta difícil calcular el tamaño real de estas formaciones. La ausencia de referencias hace que todo parezca suspendido en un espacio inmenso. El océano profundo ofrece constantemente esa sensación. No existen montañas visibles. No aparecen árboles. No hay edificios. Solo agua, silencio y una profundidad que parece extenderse sin límites. Las corrientes continúan presentes. Aunque aquí resultan más lentas que en muchas aguas superficiales, nunca desaparecen completamente. Durante años transportan agua entre distintas regiones del planeta. Ese movimiento permanente mantiene conectado todo el océano. El agua que hoy se encuentra en estas profundidades puede iniciar un largo viaje que durará cientos de años antes de regresar nuevamente a la superficie. Es un recorrido inmenso y paciente. Con rapidez. El tiempo parece transcurrir de otra manera. Muy lentamente continúa descendiendo la nieve marina. Incluso aquí siguen cayendo diminutas partículas procedentes de las capas superiores del océano. Algunas son tan pequeñas que permanecen suspendidas durante mucho tiempo antes de continuar su descenso. Numerosos animales esperan pacientemente el paso de esas partículas. Cada una representa una pequeña fuente de alimento dentro de un ambiente donde los recursos llegan de forma continua, aunque muy lentamente. En esta parte del océano, muchos habitantes ahorran energía mediante movimientos suaves. No necesitan desplazarse constantemente. Algunos permanecen casi inmóviles durante largos periodos. Las corrientes realizan buena parte del trabajo. Otros nadan despacio, alternando breves desplazamientos con largos momentos de quietud. Todo parece seguir un mismo principio de tranquilidad. La energía se utiliza únicamente cuando resulta necesaria. A lo lejos aparece un calamar de cuerpo transparente. Su silueta apenas puede distinguirse. Solo una ligera línea luminosa recorre parte de su cuerpo mientras avanza lentamente. Sus grandes ojos están adaptados para captar la mínima cantidad de luz disponible. Incluso el tenue brillo producido por otros animales puede resultar suficiente para orientarse. Existen cientos de especies distintas de calamares repartidas por casi todos los niveles del océano. Algunas viven cerca de la superficie. Otras nunca abandonan estas regiones profundas. Cada una posee características propias que le permiten desenvolverse en el ambiente donde habita. Mientras el viaje continúa, el silencio parece hacerse todavía más profundo. No significa que el océano haya dejado de producir sonidos. Las corrientes siguen moviéndose. Los animales continúan comunicándose. El agua transmite vibraciones constantemente. Sin embargo, la inmensidad del espacio hace que todo parezca extraordinariamente tranquilo. Las grandes llanuras del fondo marino. El descenso continúa con una calma inalterable. La oscuridad ya forma parte del paisaje y las pequeñas luces de algunos habitantes aparecen de vez en cuando, como discretos puntos brillantes que acompañan el recorrido sin alterar la tranquilidad del océano. Poco a poco, una silueta comienza a distinguirse en la distancia. Al principio parece una sombra apenas perceptible.
Después, conforme los ojos se acostumbran al entorno, esa sombra se transforma lentamente en una superficie amplia y serena. Finalmente, el fondo del océano aparece ante nosotros. No se trata de un suelo uniforme. Aunque desde lejos pueda parecer completamente plano, al acercarse es posible descubrir pequeñas elevaciones, suaves depresiones y delicadas ondulaciones formadas durante miles de años por el lento depósito de sedimentos. Es un paisaje inmenso. Las llanuras abisales ocupan una parte muy importante del fondo oceánico. Son algunas de las regiones más extensas de todo el planeta. Si se pudiera recorrer una de ellas durante horas, el paisaje cambiaría muy poco, transmitiendo una constante sensación de amplitud y silencio. La arena que cubre este lugar es extremadamente fina. Gran parte de ella procede de diminutos restos de organismos marinos que descendieron lentamente desde las aguas superiores a lo largo de incontables generaciones. Cada partícula ha realizado un viaje muy largo antes de descansar finalmente sobre el fondo. Algunas tardaron semanas. Otras necesitaron varios meses. Todo ese material se fue acumulando con una paciencia extraordinaria, formando una delicada capa que cubre enormes extensiones del océano. La temperatura permanece cercana a los 4 grados Celsius. Apenas cambia entre el día y la noche, o entre una estación y otra. El ambiente conserva una estabilidad difícil de encontrar en otros lugares del planeta. No hay viento. No llegan las olas. No existen cambios bruscos. Solo una calma continua que parece mantenerse desde hace millones de años. Las corrientes todavía recorren estas profundidades, aunque lo hacen muy despacio. Su movimiento apenas levanta diminutas partículas del fondo antes de volver a depositarlas unos metros más adelante. Es un desplazamiento tan lento que resulta casi imposible apreciarlo directamente. Muy cerca aparece una esponja marina. Su forma recuerda a un pequeño jarrón de aspecto delicado. Permanece completamente fija al suelo, filtrando lentamente el agua que pasa a su alrededor. Las esponjas son algunos de los animales más antiguos del planeta. Han existido durante cientos de millones de años. A pesar de su apariencia sencilla, desempeñan una función importante dentro del ecosistema marino, ya que ayudan a mantener el agua en constante circulación a través de su cuerpo. Muchas crecen muy despacio. Algunas necesitan décadas para alcanzar un tamaño considerable. El tiempo parece transcurrir de manera diferente en el fondo del océano. Todo sucede con una extraordinaria lentitud. Un poco más adelante descansa una estrella de mar. Su aspecto es distinto al de las especies que viven cerca de la superficie. Sus brazos son más largos y delgados, adaptados a este ambiente silencioso. Avanza tan lentamente que resulta difícil percibir su movimiento. Sin embargo, si se observara durante varias horas, podría verse cómo cambia poco a poco de posición mientras explora el fondo. Muy cerca aparecen pequeños pepinos de mar. Su nombre resulta curioso, ya que recuerda a una planta, aunque en realidad son animales. Su cuerpo es alargado y flexible sobre el sedimento, recogiendo diminutas partículas de alimento que encuentran en el suelo marino. Son excelentes recicladores naturales. Mientras avanzan, ayudan a mantener limpio el fondo,
procesando la materia orgánica que se deposita constantemente. Gracias a ellos, muchos nutrientes vuelven a incorporarse al ecosistema. Es una tarea silenciosa que realizan todos los días. En el océano profundo, incluso las labores más discretas tienen una gran importancia. Mientras continúa el recorrido, la inmensidad del paisaje se hace todavía más evidente. La vista alcanza grandes distancias sin encontrar obstáculos importantes. Solo de vez en cuando aparecen pequeñas rocas o suaves elevaciones que rompen la uniformidad del terreno. En algunos lugares pueden observarse largas huellas sobre el sedimento. Fueron dejadas por animales que pasaron lentamente por allí hace algún tiempo. Como las corrientes son muy suaves, esas marcas pueden permanecer visibles durante largos periodos antes de desaparecer. El fondo del océano conserva la memoria de muchos pequeños recorridos. A cierta distancia aparece un cangrejo de profundas aguas. Sus movimientos son pausados. Camina lentamente utilizando sus largas patas mientras explora cuidadosamente el terreno. Su color es muy discreto. En un ambiente donde la luz casi no existe, los colores intensos dejan de tener importancia. Muchos habitantes presentan tonos claros, grisáceos o ligeramente transparentes. Otros muestran suaves matices rojizos que, curiosamente, resultan casi invisibles en estas profundidades debido a la ausencia de luz roja. El océano continúa sorprendiendo por la sencillez de sus soluciones naturales. Cada característica responde de alguna manera al ambiente donde vive cada especie. Descienden nuevas partículas desde las capas superiores. La nieve marina sigue llegando al fondo sin detenerse nunca. Es un proceso constante. Cada día. Cada noche. Durante millones de años. Gracias a esa lenta lluvia de materia orgánica, la vida puede mantenerse incluso en regiones donde jamás llega la luz del sol. Todo permanece conectado. Las aguas superficiales alimentan silenciosamente a las más profundas. Las corrientes unen océanos separados por miles de kilómetros. Los organismos más pequeños sostienen a criaturas mucho mayores. El equilibrio se mantiene mediante incontables relaciones sencillas que funcionan al mismo tiempo. A medida que avanza el recorrido, aparecen pequeños grupos de anémonas adaptadas a la oscuridad. Sus delicados tentáculos permanecen abiertos esperando el paso de diminutas partículas transportadas por el agua. Con las corrientes más suaves, esos tentáculos realizan movimientos lentos que parecen seguir una respiración tranquila. Nada parece apresurado. Todo ocurre siguiendo el ritmo pausado del océano. Muy cerca también descansa un erizo de mar. Sus espinas forman una esfera perfectamente ordenada. Permanece inmóvil durante largos momentos antes de avanzar unos pocos centímetros. El tiempo deja de medirse por la rapidez de los movimientos. Aquí basta un pequeño desplazamiento para que el paisaje cambie. En algunas regiones aparecen suaves colinas submarinas. No alcanzan grandes alturas, pero ofrecen nuevos espacios donde diferentes organismos encuentran un lugar adecuado para crecer. Las esponjas cubren algunas rocas. Pequeños corales de aguas profundas forman delicadas estructuras ramificadas. A diferencia de los arrecifes tropicales, estos corales viven sin la ayuda de la luz del sol.
Obtienen su alimento directamente del agua que circula lentamente a su alrededor. Muchas de estas colonias pueden vivir durante siglos, ampliamente la edad de numerosos árboles que crecen en tierra firme. El océano profundo conserva una extraordinaria paciencia. Todo parece construido para durar mucho tiempo. Mientras el viaje continúa, la oscuridad deja de sentirse vacía. Poco a poco aparecen más habitantes. Cada uno ocupa un espacio diferente. Algunos permanecen fijos al suelo. Otros recorren lentamente la superficie. Algunos nadan apenas unos metros sobre el fondo antes de volver a descender. Todos forman parte de un paisaje silencioso y lleno de equilibrio. Muy a lo lejos puede distinguirse una ligera elevación. No parece una montaña. Solo una suave pendiente que rompe la continuidad de la llanura. Sin embargo, esas pequeñas diferencias en el relieve bastan para modificar las corrientes locales. Donde el agua cambia ligeramente de velocidad, también cambia la cantidad de alimento disponible. Por esa razón, ciertos lugares concentran una mayor diversidad de vida. La naturaleza aprovecha incluso las variaciones más pequeñas. Nada permanece completamente inmóvil. Todo participa lentamente en un ciclo continuo. Las partículas siguen descendiendo. Las corrientes siguen viajando. Los animales continúan sus pausados desplazamientos. El fondo marino permanece recibiendo, día tras día, los delicados materiales que llegan desde la superficie. Con el paso del tiempo, el paisaje comenzará a cambiar una vez más. Las grandes llanuras darán lugar a profundas grietas, montañas submarinas y enormes cañones que atraviesan el suelo oceánico. Algunas elevaciones alcanzarán alturas comparables a las montañas que existen sobre la Tierra. Otras esconderán antiguos volcanes que permanecen sumergidos desde hace millones de años. Hacia esos paisajes continuará nuestro recorrido. Siempre con la misma calma. Siempre acompañado por el silencio sereno del océano profundo, donde incluso el paso del tiempo parece avanzar con una suavidad infinita. Montañas ocultas, volcanes submarinos y antiguos cañones. El recorrido continúa lentamente sobre el fondo del océano. Las grandes llanuras abisales van quedando atrás con la misma serenidad con la que aparecieron. Durante un largo tramo, el paisaje parece casi inmóvil, hasta que, poco a poco, comienzan a distinguirse cambios muy suaves en el relieve. La superficie del fondo deja de ser completamente plana. Aparecen pequeñas pendientes que ascienden con una inclinación tan gradual que apenas resulta perceptible al principio. Conforme el camino avanza, esas suaves elevaciones se transforman lentamente en colinas submarinas que interrumpen la inmensa extensión del fondo marino. Aunque el océano pueda parecer un lugar uniforme visto desde la superficie, bajo sus aguas existe un paisaje extraordinariamente variado. Hay montañas, valles, mesetas, profundas grietas y antiguos volcanes que permanecen ocultos bajo kilómetros de agua. Muchos de estos lugares nunca reciben la luz del sol. Sin embargo, forman parte de algunos de los paisajes más extensos y antiguos de nuestro planeta. La subida continúa muy despacio. Las corrientes comienzan a comportarse de manera ligeramente diferente al encontrarse con estas elevaciones.
En lugar de avanzar siempre en línea recta, rodean las montañas submarinas con movimientos suaves, ascendiendo por una ladera y descendiendo por la otra. Ese cambio casi imperceptible resulta suficiente para transportar alimento hacia determinadas zonas. Gracias a ello, algunas laderas albergan una mayor cantidad de vida que las llanuras cercanas. Sobre las rocas aparecen esponjas de diferentes tamaños. Algunas tienen forma de delicados tubos. Otras recuerdan a pequeños árboles de ramas gruesas que permanecen completamente inmóviles mientras el agua circula lentamente entre ellas. Corales de aguas profundas. Su aspecto es diferente al de los arrecifes tropicales que quedaron muy atrás. Aquí predominan los colores claros, blancos, crema y tonos muy suaves que apenas pueden apreciarse bajo la escasa iluminación natural del entorno. Estas colonias crecen con una paciencia extraordinaria. Algunas aumentan apenas unos milímetros cada año. Con el paso de los siglos forman delicadas estructuras ramificadas donde encuentran refugio numerosos pequeños habitantes del océano profundo. Entre esas ramas aparecen pequeños crustáceos. Se desplazan lentamente, explorando cada rincón con movimientos tranquilos. También pueden observarse diminutos peces que permanecen cerca del coral durante largos periodos, aprovechando la protección que ofrecen sus numerosas ramificaciones. Todo el paisaje transmite una sensación de equilibrio. Nada parece ocupar más espacio del necesario. Cada organismo encuentra un lugar adecuado donde desarrollarse lentamente. Mientras el ascenso por la ladera continúa, la pendiente comienza a suavizarse nuevamente. Al llegar a la parte superior aparece una extensa plataforma. Desde allí resulta posible imaginar la inmensidad del fondo oceánico extendiéndose hacia todos los lados. Aunque la oscuridad impide observar grandes distancias, la sensación de amplitud permanece. Muy a lo lejos aparecen algunas luces producidas por animales que recorren lentamente estas profundidades. Parecen pequeñas estrellas moviéndose con extrema calma. En ciertos lugares, las montañas submarinas alcanzan alturas sorprendentes. Muchas comenzaron siendo volcanes. Hace millones de años expulsaban lava hacia el fondo del océano. Con el paso del tiempo dejaron de estar activos y fueron cubriéndose lentamente por sedimentos y organismos marinos. Hoy permanecen completamente integrados en el paisaje. Algunos conservan una forma cónica muy suave. Otros presentan cimas planas. Esas cimas estuvieron alguna vez cerca de la superficie del mar, antes de que el lento movimiento de la corteza terrestre modificara su posición. El planeta cambia continuamente. Sin embargo, la mayoría de esos cambios ocurren tan despacio que apenas resultan perceptibles durante una vida humana. El océano guarda muchas huellas de esa historia silenciosa. Mientras el recorrido avanza por la plataforma, el suelo vuelve a transformarse. Aparecen pequeñas grietas. Después, esas grietas se hacen un poco más profundas. Finalmente, el terreno desciende formando un amplio cañón submarino. Su aspecto recuerda al de los grandes cañones que existen sobre la Tierra, aunque aquí todo permanece cubierto por el agua. Las paredes descienden lentamente hacia un fondo situado muchos metros más abajo. En algunos lugares presentan suaves escalones de roca.
En otros aparecen superficies lisas modeladas por las corrientes durante largos periodos. Las corrientes que atraviesan estos cañones suelen desplazarse con algo más de velocidad que en las llanuras cercanas. Al seguir el relieve del terreno, transportan pequeñas partículas que sirven de alimento a muchos organismos. Por esa razón, las paredes del cañón albergan una notable diversidad de vida. Sobre ellas crecen corales de aguas frías. También aparecen esponjas, anémonas y numerosos pequeños invertebrados. Cada superficie disponible termina convirtiéndose poco a poco en un hogar. Mientras descendemos por una de las laderas del cañón, pueden observarse delicadas plumas de mar. A pesar de su nombre, no pertenecen a las aves. Son colonias de pequeños animales que viven unidos formando estructuras flexibles. Desde cierta distancia realmente recuerdan a una pluma que brota suavemente del fondo marino. A su alrededor, todo el conjunto se balancea lentamente. Ese movimiento transmite una sensación de gran serenidad. No existe resistencia. Simplemente acompañan el paso constante del agua. Muy cerca aparece un pez de cuerpo claro. Permanece inmóvil durante unos instantes sobre el fondo antes de avanzar unos pocos metros. Después vuelve a detenerse. Muchos habitantes del océano profundo adoptan este ritmo pausado. La energía se conserva cuidadosamente. Cada desplazamiento tiene un propósito sencillo. Nada parece realizado con prisa. Mientras el recorrido continúa, algunas pequeñas partículas siguen cayendo desde las capas superiores. La nieve marina alcanza incluso las paredes del cañón. Muchos organismos aprovechan directamente ese lento descenso de alimento. El océano mantiene así un delicado intercambio entre todos sus niveles. Muy lentamente, el cañón comienza a abrirse nuevamente. El terreno recupera una pendiente suave hasta desembocar otra vez en una amplia llanura. Sin embargo, el paisaje no deja de cambiar. A lo lejos pueden distinguirse nuevas elevaciones. Algunas son antiguas cadenas montañosas submarinas. Otras forman parte de inmensos sistemas que recorren miles de kilómetros bajo el océano. Estas cordilleras submarinas constituyen algunas de las estructuras geológicas más largas de todo el planeta. Aunque permanezcan ocultas bajo el agua, su longitud supera ampliamente la de muchas cordilleras visibles sobre la superficie terrestre. Resulta curioso imaginar que gran parte del relieve de la Tierra permanece escondido bajo el océano. Las montañas que conocemos en los continentes representan solo una pequeña parte de toda la geografía del planeta. El fondo marino guarda otra inmensa colección de paisajes que pocas personas tienen la oportunidad de contemplar, incluso mediante imágenes. Continúa, la oscuridad permanece estable. La temperatura apenas cambia. Las corrientes siguen desplazándose lentamente. Cada elemento del paisaje parece formar parte de un equilibrio que ha permanecido durante incontables generaciones. En ocasiones, algún pequeño organismo luminoso atraviesa el agua dejando un breve resplandor. Después vuelve la calma. El silencio continúa envolviendo todo el entorno. Muy lejos, casi imperceptible, comienza a distinguirse una ligera neblina en el agua. No se trata de arena suspendida. Es el primer indicio de un lugar muy especial que aparecerá más adelante. Allí,
Desde el interior del planeta, el agua emerge nuevamente hacia el océano después de calentarse bajo el suelo marino. En torno a esos lugares se desarrollan comunidades de seres vivos completamente diferentes a las que hemos encontrado hasta ahora. Será un paisaje donde el calor del interior de la Tierra sustituye a la luz del Sol como fuente principal de energía para numerosos organismos. Hasta llegar allí, el descenso continúa con la misma tranquilidad. Las montañas quedan lentamente atrás. Los antiguos volcanes descansan en silencio bajo kilómetros de agua. Los cañones desaparecen poco a poco en la distancia. Y el océano, inmenso y paciente, sigue mostrando una nueva faceta de su extraordinaria diversidad, siempre envuelta en la calma profunda que acompaña cada etapa de este viaje.